experiencia del anciano al que ignoramos, y de fe en esa herida del enfermo al que olvidamos. Vive fe en quien por hambre se alimenta de sus sueños. Es un documento que no sale desde nuestras cositas, lo que me pasa a mí, mis sufrimientos, mis desafíos y nuestros bautizados y bueno, todo eso a final de cuentas se entiende que les importa, pero les importa algo más, los problemas fundamentales de nuestro país y de nuestro tiempo. Es un documento que rompe, es un documento pues que en el mismo ejercicio de su elaboración decíamos, no, ya estamos hablando de nuestras cositas. Y nosotros no queremos hablar de nuestras cositas, queremos hablar de los problemas generales a donde tenemos que aportar, porque la iglesia tiene que ser lumen gentium, la iglesia tiene que ser como lo meditamos en el concilio, luz del mundo. Es un ejercicio muy interesante en donde los obispos dejan de mirar la situación propia de la iglesia para ir más allá y entender que la situación de la iglesia está dentro de un contexto mucho más amplio, que es el que tenemos que sanar, que es el que tenemos que componer, que es donde tenemos que hacer presencia. Este documento, sin dejar de ofrecer lo propio, pues los obispos hicieron un esfuerzo de pensar más allá de las bardas de la iglesia y por lo tanto tiene un lenguaje cercano, accesible, es un ejercicio de diálogo con el mundo. Yo los invito rápidamente a que vean los pies de página, las notas al pie de página de sus documentos. Se van a encontrar con pedagogos, con sociólogos, por supuesto están citados nuestros documentos porque salimos desde lo nuestro. Pero fuimos a consultar a Silvia Schmelkel, fuimos a consultar a los historiadores, fuimos ahí, ¿verdad?, a meternos a los informes de cómo está la evaluación educativa que hace primero México, incluyendo México y Suma por la Educación. Es un documento que dialoga, es un documento que entiende que la iglesia es importante, pero necesita, ¿verdad?, de la aportación del mundo. Segundo aspecto con relación a este documento. La mirada es sapiencial. Hoy tenemos muchos estudios que hablan de la educación en México, los de la OCDE, los del sindicato de la CENTE con S, de la CENTE con C, del Colegio de México, de la UNAM, del Politécnico, de las distintas asociaciones civiles que se están encargando de estos estudios de evaluación. Pero todos esos son meramente numéricos. Todos esos ejercicios son meramente cuantitativos. Si nosotros los abrimos, lo único que encontraremos son estadísticas, números, gráficas. Esto es así, tal porcentaje, tal. Pero no hay definiciones. Que esto es muy distinto. Los obispos sí dicen, el problema es tal. No se queda solamente en las causas, va a los efectos. El problema no solamente es como el doctor, ¿verdad?, que nos describe pues cómo está conformado nuestro organismo, sino que nos define para qué somos, por qué somos, cómo tiene que ser la educación. ¿Cómo ha sido la educación? Es un documento que no hace un análisis meramente científico, sino que se hace una valoración sapiencial
con la ayuda de la filosofía y la teología, sobre la verdadera acción educativa. Cuando nosotros vamos al capítulo 3, que decimos ¿qué es educar?, pues hay una clase de antropología teológica preciosa. Porque yo no puedo entender qué es educar sin entender al sujeto y destinatario de la educación, que es el hombre. Entonces vamos a encontrar ahí una clase de antropología teológica preciosa que nos ayuda a todos. El documento no se queda solo en la descripción, sino que va más allá. Se ofrecen definiciones, principios de reflexión y directrices de acción. ¿Cómo se llama el subtítulo, padres? ¿Qué dice ahí? Reflexiones y orientaciones sobre la educación en México. No es reflexiones y orientaciones que dicta la Iglesia Católica. No es un recetario de los 10 puntos, las 10 acciones que tenemos que tomar todos en materia educativa. No. Porque el problema no es lo que vamos a hacer. El problema es quiénes somos, qué educamos, a dónde vamos, qué tipo de hombre tenemos. Son cuestiones que tienen que ver con la cultura, con el cultivo del hombre. El capítulo 1 y el capítulo 4 tienen que ver con el contexto cultural. Porque, atención, padres, toda educación es un andamiaje para construir una determinada cultura. Yo no puedo pensar el tema educativo sin ver la cultura que va a generar ese modelo educativo. Y yo no puedo pensar la cultura sin ver el andamiaje que ha construido esa determinada cultura. El capítulo 1 revisa nuestra cultura actual. El capítulo 2 ve históricamente cómo la Iglesia siempre ha estado presente en la educación en nuestro país, pero hoy está totalmente rebasada. Y lo dice así sin pena, ¿verdad? Hoy la Iglesia tiene que fortalecer sus esfuerzos en materia educativa. La parroquia tiene que tener, antes que nada, un sesgo de Jesús maestro. El párroco tiene que ser, al final de cuentas, un educador en la pastoral social, en la pastoral litúrgica, en la pastoral profética, en la pastoral familiar, en la pastoral de los medios de comunicación, en la pastoral de los divorciados, en la pastoral. En todas esas tiene que ser antes que nada, maestro. En la asamblea del episcopado fue muy fuerte porque un obispo decía: ayer me fui al origen de la palabra Kyrios, que es Señor, y descubrí que no solamente la palabra Kyrios significa Señor, sino que significa conjuntamente Señor y Maestro. Y yo me he preguntado en las diócesis, en el trabajo de mi diócesis, decía este obispo, ¿cuántas veces cuando a mí me llaman señor obispo por aquí, señor obispo por acá, cuántas veces yo he hecho esta identificación con la palabra maestro? Decía, muy pocas. Pues así, ¿verdad? Cuando nosotros nos dicen, oiga, señor padre, señor cura, señor, ¿cuántas veces entendemos que antes que nada tenemos que dejar huella en la persona? Tenemos que enseñarles a ser persona. Este documento tiene una mirada de conjunto, no fragmenta, sino que constantemente va integrando en una mirada holística, en una mirada de sistema, pues. Algunos obispos nos decían, esta palabra sinergia no es nuestra, porque al final verán como
los 10 puntos que sugieren los obispos para toda la sociedad mexicana en términos educativos, dice, el problema no es lo que tenemos que hacer, el problema es que lo tenemos que hacer en sinergia. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame. Adquiera sus libros. RM Advisors Ediciones y sus autores le invitan a que conozca y adquiera los distintos libros que ponen a su disposición. Temas como alta planeación fiscal, legalidad tributaria y la colección Análisis jurídico de contratos civiles en México forman parte de nuestro amplio catálogo temático. RM Advisors Ediciones. Ventas al teléfono 568-2693. Las cooperativas, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Desarrollan la economía de una sociedad? ¿De un país? Se dice que las cooperativas son la mejor iniciativa en el mundo para reducir la pobreza. Conozca los aspectos generales y legales de la organización y funcionamiento de las cooperativas. RM Advisors Ediciones presenta el primer tomo de la obra Tratado Jurídico Tributario de las Sociedades Cooperativas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y del licenciado Daniel Ibarra Ponce. Adquiera este libro en RM Advisors Ediciones 582-6060. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame. O sea, el problema educativo no es solamente un problema de escuela, o es un problema de padres de familia, o es un problema de parroquia, o es un problema del sindicato, o es un problema del gobierno. No, es un problema en donde todos estamos involucrados. Lo que enseñan los padres tiene que tener resonancia en lo que enseñan las escuelas, lo que enseñan las escuelas y los padres tiene que estar presente en los medios de comunicación. Necesitamos generar una sinergia por el tema educativo. Solamente así podremos verdaderamente educar. Pues tiene un lenguaje nuevo, tiene un lenguaje fresco, tiene un lenguaje incluyente, tiene un lenguaje que pues me da la idea a mí de que si yo estoy en el seminario, por ejemplo, pues sí, la parte académica tiene que ver mucho con el aspecto formativo y el aspecto formativo tiene que ver mucho con el aspecto espiritual y el aspecto espiritual tiene que ver mucho con el aspecto pastoral, porque estamos trabajando con el mismo sujeto. Al sujeto no lo podemos dividir, al sujeto no lo podemos fragmentar, sino que tenemos que integrarlo. Tenemos que cambiar nuestra mirada, porque el sujeto me implica que yo lo aborde en su conjunto. La mirada de este documento es sapiencial. Algún funcionario de muy alto nivel nos decía, es que nos han llegado muchos informes, muchos análisis, muchas cosas, pero este documento tiene una cosa distinta. Este documento se arriesga. Este documento dice, este es el tipo de hombre que queremos construir. Este documento define lo fundamental. Es un documento, entonces, que tiene una cuestión sapiencial. Tercer aspecto. Educación implica reconocer elementos permanentes y también elementos dinámicos de la persona. Esto para nosotros es importantísimo. La persona en sí es una realidad que tiene elementos esenciales permanentes siempre, en una realidad existencialmente dinámica. ¿Qué pasa si no entiendo esto al educar? ¿Cómo le ayudo al niño a entender sus elementos esenciales permanentes que son al mismo tiempo realidades existencialmente dinámicas? Todo ser humano se va haciendo, es un devenir, no está acabado, no está perfeccionado, no. Tiene elementos que tienen que potencializarse, que tienen que asimilarse, que tienen que ir asimilándose.
La liturgia, pues hay elementos esenciales permanentes, lo que tiene que estar, pero siempre en una realidad existencialmente dinámica, la manera de aterrizarlo, la manera de expresarlo. La cuestión, pues el niño, pues siempre será niño y siempre será un ser humano y tendrá dimensiones y elementos esenciales permanentes, pero que tienen que ir desarrollándose en el tiempo, en una cultura, en un conjunto de condiciones, en un conjunto de situaciones. Y esto necesitamos entenderlo. Se reconoce entonces en el documento que la acción educativa implica un camino, una continua tarea que debe estar centrada en la persona misma, que tiene atributos particulares que deben ser reconocidos y promovidos en una acción dinámica, permanente y sin fin. Ahí como un ejemplo pongo la libertad. Pero hace 2 días, en la presentación en otra diócesis, me decía un padre encargado de la pastoral familiar, esa es la respuesta para educar, por ejemplo, la sexualidad en las escuelas. El varón es varón por naturaleza, pero esa naturaleza está abierta a un cultivo, está abierta a una educación. Falta que el niño mismo descubra su sexualidad y vaya llevando, cuidando, fomentando, respetando su sexualidad, su ser que está implícito. ¿Qué pasa si nosotros solamente reconocemos el dato natural? ¿Qué pasa si es una iglesia que dice, solamente sí es varón? Bla, bla, bla? Sí, tiene razón, sí es varón, pero ese ser varón no está acabado, sino que está siempre abierto en una realidad existencialmente dinámica. Esa persona tiene que ir acogiendo, reconociendo, formando su ser varón. No está acabada. Hay un dato, pero no está acabada. Al hacer un análisis histórico de la participación de la Iglesia en materia educativa en nuestro país, previo a una reflexión muy valiosa de las circunstancias culturales de nuestro tiempo, y hacer para el futuro un conjunto de 10 propuestas para afrontar el reto educativo nacional, los obispos de México quieren mostrarnos la necesaria y continua acción educativa que implica la vida de todo ser humano. La participación de la Iglesia tiene que ser la misma que cuando llegamos a evangelizar hace más de 500 años, no, porque las circunstancias han cambiado. Lo tenemos que abandonar porque el Estado está ahí ya muy presente en la labor educativa, tampoco. Tenemos que aprender a dar desde la Iglesia lo particular, lo más fino de nuestra tarea educativa. Pero esto lo logramos entender después de que los obispos hacen toda una revisión histórica de lo que ha sido la presencia constante y permanente de la educación en México. ¿Alguna duda con este punto, padres? ¿Qué significa educar en términos etimológicos? Bravo, ducere significa conducir hacia afuera. El prefijo es hacia afuera y ducere significa conducir. Conducir lo que la persona es en términos de naturaleza para que pueda desarrollarse, cultivarse en términos de cultivo. ¿Qué pasa si no entiendo esto en la dinámica pastoral? ¿Qué pasa si yo quiero llegar a mi parroquia y solamente que me obedezcan? Tú haces esto, tú haces aquello, tú bla, bla, bla. Pero no estoy conduciendo a la persona para que reconozca qué está haciendo, por qué lo está haciendo, con qué fin lo está haciendo. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame. Las cooperativas, ¿qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Desarrollan la economía de una sociedad? ¿De un país?
Se dice que las cooperativas son la mejor iniciativa en el mundo para reducir la pobreza. Conozca los aspectos generales y legales de la organización y funcionamiento de las cooperativas. RM Advisors Ediciones presenta el primer tomo de la obra, Tratado Jurídico Tributario de las Sociedades Cooperativas, de los autores Dr. Oswaldo G. Reyes Mora, Maestro Oswaldo G. Reyes Corona y del licenciado Daniel Ibarra Ponce. Adquiera este libro en RM Advisors Ediciones, 582-6060. Adquiera sus libros. RM Advisors Ediciones y sus autores le invitan a que conozca y adquiera los distintos libros que ponen a su disposición. Temas como alta planeación fiscal, legalidad tributaria y la colección Análisis jurídico de contratos civiles en México forman parte de nuestro amplio catálogo temático. RM Advisors Ediciones. Ventas al teléfono 568-2693. De lo palpable a lo virtual, del papel impreso al archivo digital. Esta es la nueva manera de informarse. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria, porque la información fluye en todo momento, valiosa para el mejor manejo de su empresa, y ahora usted la obtiene de inmediato. www.opcioneslegalesfiscales.com. Información, contactos, blogs. La era digital sigue su marcha. www.opcioneslegalesfiscales.com, revista enciclopédica tributaria. Suscríbase llamando al 01800-377-4444. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame. No la estoy educando. Quizá la estoy instrumentalizando, pero no la estoy educando. Es un asunto serio. A nosotros lo que nos corresponde es ayudarle a la persona a que se reconozca persona, a que se experimente persona, a que viva como persona. 4. Obviamente en este documento hay una continuidad con el magisterio universal, latinoamericano y por supuesto de la Iglesia en México. Padre, era obvio, si no, no le daban el plachet. Bueno, sí, en términos doctrinales es obvio esto. Pero yo lo que quisiera es que ustedes entendieran que este documento no es un champiñón, ¿verdad?, que surge así en la realidad de México aislada, no. No es un hongo ahí perdido, no. Surge de la misma preocupación de la Iglesia en su conjunto. ¿Ustedes saben de dónde salió el término emergencia educativa? En primer lugar, en el magisterio de la Iglesia. En el documento de Aparecida. El documento de Aparecida, ya casi al final, ¿verdad? Los obispos de toda América Latina dicen, hay una emergencia educativa. Después, el Santo Padre, emérito, Benedicto XVI, fíjense bien, lo retoma en su propuesta pastoral para la diócesis de Roma como bandera. En el 2008, el Santo Padre Benedicto XVI manda a llamar a todos los sacerdotes de Roma y les dicen, las nuevas coordenadas para el plan pastoral es la emergencia educativa. Al ratito vamos a hablar de la emergencia educativa. ¿Qué significa? Porque no es una llamada histérica del Santo Padre. Emergencia, emergencia, todos a correr. No, es otra cosa. Muy distinta. Ahí la lengua un poco nos traiciona. En italiano, eso es la urgencia, es decir, la urgencia. Esta es una emergencia. Parte más del sentido de emerger. ¿Se entiende esto? No es auxilio, nos ahogamos. No. Es antes que nada, el Santo Padre dice, ante el problema educativo, lo que necesitamos es emerger de manera distinta. Lo van a ver ahí
en la mera introducción del documento. Vale la pena detenerse aquí ni hablar. Página 10, padres. Aquí está muy reflejado el sentido, ya un poquito. Este es del sínodo, esto es posterior. Pero dice, aquí está la emergencia educativa. ¿Ya la encontraron, padres? Aquí está la emergencia educativa. Ya no somos capaces de ofrecer a los jóvenes, a las nuevas generaciones, lo que es nuestro deber transmitirles. Nosotros estamos en deuda en relación a ellos también, en lo que respecta a aquellos verdaderos valores que dan fundamento a la vida. Así termina descuidado y olvidado el objetivo esencial de la educación, que es la formación de la persona para hacerla capaz de vivir en plenitud y de dar su contribución al bien de la comunidad. Por ello crece desde diversos sectores la demanda de una educación auténtica y el redescubrimiento de la necesidad de educadores que sean verdaderamente tales. Siempre son ellos los educandos, jamás somos los educadores. ¿Y qué dice el Santo Padre ahora? Claro, no son ellos, somos nosotros. Somos nosotros los que no hemos sido capaces de transmitir. Algo estamos haciendo mal porque no son ellos, somos nosotros. Tenemos que emerger de una manera distinta. Nosotros estamos en deuda. Somos nosotros. Cuando esto lo entendamos, por ejemplo, en la pastoral juvenil, no, es que el problema no son ellos. El problema es que tú no estás logrando transmitirles a ellos. El problema no solamente está en el receptor. Acabo de hacer un ejercicio con papás de familia, ¿no? Y les decía, bueno, papás, es que ustedes no se dan cuenta. Los chamacos se expresan, los chamacos dicen, los chamacos se manifiestan y ahí está el papá sin darse cuenta de la realidad. Y así estamos nosotros también, insistiendo en ciertas cosas, pues que como la realidad tiene elementos esenciales permanentes y hay que reconocerlos, pero existencialmente dinámicas, no nos adecuamos a eso dinámico, a las coordenadas del tiempo, del espacio, pero sobre todo a las dinámicas culturales. Fíjense bien, hay que leer el documento como una propuesta creativa en respuesta al magisterio de Benedicto XVI, así como a Veritatis Splendor, Fides et Ratio, 80 años, pero también el Sínodo para América y por supuesto Aparecida. Por favor, padres, vincúlenlo con todo ese problema, vincúlenlo con toda esa riqueza del magisterio. La emergencia educativa aparece en Aparecida. Después el Santo Padre lo va retomando. En el Sínodo para la Nueva Evangelización tiene un enorme eco. Esta cita que acabamos de leer es el Sínodo para la Nueva Evangelización. Ahí cambia el esquema, rompe nuestros paradigmas. Gracias por acompañarnos. Esto ha sido un programa especial en donde hemos conocido más acerca de este documento que nos piden los obispos de nuestro país, educar en la sociedad. Yo me despido de todos ustedes, no sin antes recordarte, vuela, tú naciste para ser libre, que Dios los bendiga. Vive fe, vive fe, róbame el alma, transforma mi vida, dame